conversando en Forspa el día de hoy, quiere participar de su experiencia con relación a la aplicación de la legislación, de la reglamentación laboral. Y estamos nuevamente acompañados del ingeniero Aníbal Leiva, colaborador nuestro, amigo de muchos años, con el que vamos de alguna manera a participar de estas experiencias. Si bien se ha crecido en relación a la aplicación de la legislación, de la reglamentación laboral, todavía sigue siendo asintomático, Aníbal, el que muchas empresas, muchos administradores sienten o tienen temor de la aplicación objetiva de los preceptos constitucionales, los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, y de alguna manera explicando o tratando de homologar conceptos en todo el territorio nacional con la cuestión de la reglamentación federal en seguridad, salud, en el trabajo, en el reglamento federal. Bienvenido, Aníbal. Esperemos que de alguna manera podamos ser de mucha ayuda para nuestra gente, para la gente que nos lee, que nos escucha, que nos ve. Y bueno, nuevamente, Aníbal, bienvenido, y quisiera que como entrada también de alguna manera nos dieras tu punto de vista en relación a la aplicación de la legislación, reglamentación laboral. Adelante. Gracias, Pedro, por la invitación nuevamente. Sí, señor, gusto nuevamente. Vamos a aportar lo que podamos hacer. Con respecto a la legislación laboral, Pedro, pues ya son las reglas de participación en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, es la que nos regula a los ciudadanos en la sana convivencia, y ya también son las reglas de las empresas en su participación dentro de aquí del territorio nacional. Pues son, digamos, las reglas del juego. El gobierno, cuando es un gobierno estadista, protege los intereses de la empresa sobre los abusos de los trabajadores, que también, digamos, hay, ¿sí? Y también protege los derechos de los trabajadores de los posibles abusos de las empresas. Entonces, las reglas del juego de participación están puestas y son muy claras. Solamente, como dices tú, hay que saberlas aplicar. Y nuestra Constitución de 1917, en su esencia, tiene un tamiz social que surge de pues, una época antes de la Revolución, en donde pues obviamente las condiciones de los trabajadores no eran las que ahorita prevalecen y con las cuales ahorita pues es nuestra normalidad, ¿verdad? Entonces las reglas están puestas ahí y tienen sus beneficios y sus obligaciones, y son buenas para ambas partes. Ahora, Aníbal,
Cuando hablamos de legislación, no hablamos de aquellos leguleyos que todo lo quieren interpretar. El artículo 4 constitucional es claro en el párrafo 5. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente favorable para su desarrollo y bienestar. Estamos hablando de un medio ambiente favorable y dice el término inicial: persona. El término inicial es extraordinario. En ese término persona nos unifica a todos, blancos, negros, amarillos, verdes, azules, rojos, hombre, mujer, equidad. Y es a veces tan incongruente el que querramos hacer leyes de leyes o leyes de principios. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, Aníbal, lo que dice Stephen Covey en alguno de sus libros. Los principios deben de gobernar y los principios no se interpretan. Los principios se viven y se manifiestan en la experiencia diaria de vida. No sé qué concepto tú tengas al respecto. Los valores, Pedro, la persona es un ser humano. Es un ser humano, eso es lo que hace la Constitución actual política de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Trabajo digno, un trabajo saludable, que nos iríamos al 123, que genere prosperidad. ¿Y cómo comienza, Aníbal? Toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Y no está sujeto a interpretación, está claro, clarísimo. Pero Pedro, fíjate, tú hablabas de los leguleyos, y pues hay muchas cosas, yo diría que la mayoría ya está reglamentada en leyes, definida, en normas bien definidas. Desde 1917 se ha ido definiendo. Entonces, la persona que llegue a tratar de interpretar o imponer leyes no ha leído la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Nada más hay que aplicar. Muchas cosas, no hay nada que inventar. Y a veces Aníbal, por ejemplo, cuando logra algún entrevistador o algún medio de comunicación penetrar a ese congreso en donde se elaboran y se modifican leyes, y les preguntan: oiga usted, ¿cuál es el artículo en relación al aspecto laboral? Y no lo saben. Ay, Dios santo, acabo de ver una entrevista entrevistando al primero, y los que estaban escuchando mejor corrieron. Entonces, fíjate no cómo conocen la Constitución. No, entonces desde ahí, Aníbal, deberíamos de animar a nuestra gente, a toda nuestra gente, a el conocimiento pleno de sus derechos y de sus obligaciones. Y no hay necesidad de aprendérselos de memoria. Es cuestión de leer y saber que existen y fácilmente saber cómo encontrarlos para que tú los definas, no los malinterpretes, sino que tú te apliques a ellos.
Normalmente la visión del trabajador busca la aplicación hacia la empresa. La empresa tiene derecho el acomodo. El acomodo. Pero ya cuando le toca su parte, ya como que ya no le acomoda. Y ahí, Aníbal, también entonces deberíamos de alguna manera enfocarnos o tener un enfoque sistémico incluso de la misma legislación, de la misma reglamentación. No podemos estar leyendo el artículo 4 constitucional sin tomar en cuenta lo que dicen los primeros párrafos: equidad, ¿no? Derecho a vivienda, derecho a la salud, derecho a un medio ambiente laboral, derecho al trabajo. Y entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo, Aníbal? Tú y yo, como ciudadanos mexicanos, tenemos garantías. ¿Quién debe de garantizar eso? El Estado. El Estado de Derecho. ¿Ok? Entonces, ojalá y también aquellos que nos leen, que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen, pudieran de alguna manera ver todo el aspecto legislativo en esa telaraña perfecta de interrelaciones, intercomunicaciones, interdependencias y mutuas afectaciones, porque sin ello entonces somos muy parciales y no llegamos a la objetividad. Si recuerdas, Aníbal, por ejemplo, lo que menciona, por ejemplo, la fracción 14 y la fracción 15 del mismo 123 constitucional, que nos habla de todo lo laboral. Los empresarios serán responsables de todos los accidentes ocurridos en la función, en el trabajo que se desarrolla para alguien, aún teniendo el trabajador la culpa. Vamos a llegar a la Ley Federal del Trabajo en el 489 y en el 490. Bueno, también de alguna manera el 47 lo menciona en la fracción séptima, ¿no? El artículo constitucional es el mandatorio. Sí. Ahora, es máxima, es principio. Es principio. Ahora, ¿quién lo reglamenta, lo hace posible? Pues ya el gobierno ya tiene sus propias secretarías. Y nos lo aclara un poquitín, ¿no? O sea, como ya sé para dónde ibas. La Secretaría de Salud en el aspecto de salud, la Secretaría del Trabajo en el aspecto del trabajo, la de Medio Ambiente y Bienestar en cuestión de medio ambiente. Ya es el cómo lograr ese mandatorio. Así es. Ahí empiezan las reglas, empiezan las normas oficiales mexicanas, empiezan los reglamentos, empiezan los procedimientos, y ahí se va aterrizando. Ahora, esto, Pedro, no nomás lo hacen ellos, o sea, es multidisciplinario. Exacto. Es multidisciplinario, o sea, lleva tiempo hacer una norma oficial mexicana, tienes que hablar con los trabajadores, con los empresarios, las cámaras de las empresas, de los sindicatos, y debe haber un consenso equilibrado. Si el principio gobierna, lo demás será consecuencia. Será consecuencia, ¿no? De eso, sí. Entonces, ¿cómo Aníbal, en esa fracción 14, nos habla precisamente de esa corresponsabilidad o responsabilidad de los patrones? Pero la fracción la fracción 15 es tremenda, Aníbal. Al final de la fracción 15 menciona: y organizar de tal manera el trabajo que sea la mayor garantía para la salud y la vida
de los trabajadores. Y sus familias. Y sus familias. O sea, el cuarto nos habla de precisamente de eso, Aníbal, en el aspecto de las familias. Y el 123 en la fracción 15 le está diciendo al patrón y le está diciendo al trabajador: juntos tienen que lograr esa organización del trabajo que favorezca la vida y la salud de ambos. Y el logro de eso depende de ambos. No es exclusiva del empresario y no es exclusiva del trabajador. Son los dos. No vamos a estar jugando a las vencidas ni al mecate, cuando jalamos y que... No, esto es de convivencia, esto es de darnos cuenta de que nuevamente hay derechos de los patrones, hay derechos de los trabajadores, hay prohibiciones de los patrones, hay prohibiciones hacia los trabajadores, y que juntos tienen que darse cuenta que tienen que lograr precisamente esa efectividad de aplicación en legislación, ¿no? En reglamentación. Sí. Y como tú comentabas hace un rato, Aníbal, la Ley Federal del Trabajo, de alguna manera, no es que interprete, nos aclara algunos conceptos extraordinarios. Los define muy bien. ¿Sí? El trabajo, artículo 3, el trabajo es un deber, un derecho y un deber social. No es artículo de comercio. Sí, fíjate, Ay, es que no me quiero meter a gobiernos anteriores y a gobiernos actuales. No, simple y sencillamente el hecho, Aníbal. Se vio la diferencia. Simple y sencillamente aplicación de la ley. El hecho, ¿no? Simple y sencillamente la aplicación del hecho. Existen organizaciones en las cuales realmente se aplica la reglamentación, la legislación, y también tenemos que reconocer que existen muchas que buscan recovecos, que buscan, yo no le llamaría huecos, porque realmente el principio no debería de tener ningún hueco, ¿no? Y ciertamente lo que tú comentabas es que a veces sí hay diferencias, ¿no? Sí, fíjate, Pedro, hace unos 3 años más o menos, o 2, allá en San Quintín, famoso San Quintín, ya se hizo municipio, es un poquito de historia, pero se descubrió, fíjate que, le voy a poner números, no recuerdo exacto, había 6 empresas mexicanas y una americana. Y cuando el gobierno auditó el cumplimiento de la ley, la americana cumplía, la mexicana no. Es lo que tú mencionas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Tanto la empresa pierde el concepto de que es un derecho, ¿sí? Y se va sobre la utilidad, sobre el derecho de las personas. Entonces, en el cumplimiento de la ley, porque son las reglas, para la empresa ahí viene ya su utilidad. Claro. Ellos se instalan porque ya le echan números. Ya con estas leyes mi utilidad es esta. Ahora hay que cuidarla. ¿Y quién la debe de cuidar? El trabajador. El trabajador es cuando le dicen ponte la camiseta de la empresa. El trabajador no se da cuenta a veces
que por cometer una falla, un error, ¿sí? Pone a la empresa, ¿sí?, en aplicación de la ley, y ahí vienen a veces multas en perjuicio de esa utilidad, y si le pegas a la utilidad, ¿a qué le están pegando? Al salario de los trabajadores. Al negocio. Entonces, aquí es un equilibrio. Para mí sería el llamado a los trabajadores: lean y, respetando las leyes, mantengan la utilidad de la empresa, porque de ahí está su sustento. Sí, y qué triste, qué triste es darnos cuenta en muchas ocasiones que por negligencia o descuido inexcusable, un trabajador o un patrón, al dar una orden, destruye completamente un negocio. Patrimonio tanto industrial como familiar. Bueno, y entonces, Aníbal, esta relación entre patrones y trabajadores, yo le llamo binomio perfecto, un binomio que debería de estar buscando el objetivo del cumplimiento, ambos buscando el objetivo del cumplimiento, poniéndose de acuerdo, fíjate, poniéndose de acuerdo en relación a que el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de aquellas causas que son causales de rescisión de labores y responsabilidad para el patrón, no pueden tener cabida sin el cumplimiento del 132 de la Ley Federal del Trabajo y el 133. El 132 que nos habla de las obligaciones de los patrones y el 133 que nos habla de las prohibiciones de los patrones. ¿Ok? Y ahí viene el 134, obligaciones de los trabajadores. Y viene el 135, prohibiciones de los trabajadores. Y aquí es en donde a mí me gustaría enlazar el 47, que dice: el patrón deberá de proporcionar todo lo necesario para el desarrollo, el desempeño. Ok. Y dice el 135, queda prohibido a los trabajadores ejecutar cualquier acto que ponga en riesgo su propia seguridad, la seguridad de sus compañeros, la de terceras personas o la de los establecimientos o lugares donde el trabajo se ejecuta. Coméntanos al respecto, Aníbal, en esta perspectiva global. ¿Por qué en ese binomio perfecto todos deberíamos de estar aportando en el aspecto de obligaciones, responsabilidades, prohibiciones a esa consecución de ese ambiente favorable para el bienestar y desarrollo de la persona que trabaja? Mira, Pedro, es cultura laboral. Es cultura laboral. Entonces yo siento que estamos en un proceso en donde el trabajador ya lo está entendiendo, porque a final de cuentas las normas oficiales mexicanas
le dice, bueno, la Ley Federal del Trabajo le dice al trabajador que deberá desempeñar su trabajo de acuerdo a las normas y procedimientos que dispone la empresa para ello. Y la empresa, ¿sí?, esas normas y procedimientos se basan en las normas y procedimientos que la Ley Federal del Trabajo y las normas oficiales mexicanas disponen para ellos. Entonces, nada más es cuestión de lectura y saberlo entender. Pero, ¿cuánto tiempo llevamos en que empezaron los procedimientos? No había antes. No había antes. Por lo menos en nuestra... ¿20? Yo me acuerdo, por ejemplo, que en perforación con aquel programa de optimización de trabajos de perforación que nace más o menos en la década de los 80, se empieza a conformar pero producción comienza después. Sí, entonces, ahí, ¿y cómo nacen? ¿Cómo nacen? Pues obviamente nacen de los accidentes, ¿sí?, para que no vuelva a suceder. Entonces, se hace el grupo de técnicos, licenciados que hacen las normas y procedimientos, ¿sí?, lo quieren aterrizar en el campo laboral, ¿y qué dice el trabajador? Esto no es así. Hay cosas buenas, pero en realidad se trabaja de esta manera. Y yo recuerdo que Petróleos Mexicanos agarró a los mejores especialistas de cualquier área y los comisionó en tierra e hicieron el procedimiento. De acuerdo a la ley, lo fueron afinando, Pero qué desgraciados fueron, y yo lo digo con esas palabras. Con esas palabras. A ver, cuenta. CIASPA era un sistema creado por ese expertise, por ese know-how de trabajadores. Y CIASPA nos mete en una dinámica de creación de procedimientos que eran extraordinarios, no tenían tanta paja, llega SSPA y a todos los meten en una vorágine de paja. Ahora el procedimiento tiene que cumplir con esto, y a veces era mucho más importante la forma que el fondo. El sello personal del creador, del que estaba haciendo eso. La visión diferente de lo que se deben hacer las cosas. ¿Y a poco no, Aníbal? Nuevamente regresando al aspecto legislativo, constitucional, Ley Federal del Trabajo. Si cumpliéramos, por ejemplo, si nos fuéramos no a analizar, sino a cumplir principios. 489. Lo que ya está plasmado. 489. No exime de responsabilidad al patrón el que el trabajador por negligencia o descuido inexcusable haya asumido los riesgos y peligros en su trabajo y se haya ocasionado algún problema o haya ocasionado algún problema a otro trabajador. La misma ley le dice al trabajador y al patrón, no solamente me leas el 489, ahora léeme el 490. Y dice, hay falta inexcusable del patrón
Primero, si no cumple con las normas, con la reglamentación, con la legislación que le aplica. Segundo, si habiéndose dado accidentes en la instalación, en sus centros de trabajo, no da respuesta adecuada y asume el cumplimiento de las recomendaciones. Para que no vuelva a suceder. Tercero, si habiendo los trabajadores informado a su coordinador, a su supervisor, al representante del patrón, de los peligros y los riesgos a los cuales estaban o están expuestos, no hace absolutamente nada. Y cuando no asume las recomendaciones hechas por los organismos federales, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, Secretaría del Medio Ambiente. Y es cuando la empresa se castiga sola, porque no acata lo que está, ¿cómo se llama?, legislado. A final de cuentas, o sea, a veces culpan al gobierno por que los aprietan. No es el cumplimiento de la ley nada más. Y al trabajador también. Pero mira, con respecto al trabajador, yo en los cursos, cuando se da la oportunidad, siempre los encajono y los reto y les digo, les voy a demostrar en el transcurso del curso que no están trabajando para lo cual fueron contratados. Porque hacen el trabajo de acuerdo a cómo lo saben hacer. ¿Y qué te dice la ley? Que debes de hacerlo de acuerdo a las normas y procedimientos que se dispone para el trabajador. Ahí lo están entendiendo poco a poco. Yo nomás les digo, ya lo saben hacer, perfecto. Vean el procedimiento y algo de lo que saben hacer se los olvidó. Nada más se enriquecen. Lean, en el conocimiento está la forma sana y segura de tener condición de empleo. Mantenerse vigente para la familia, y completos, tener la capacidad, estar certificado. Y fíjate Aníbal, cómo, si bien el CIASPA con sus 18 elementos, no sé si te acuerdas que eran 18 elementos. Me estaban olvidando 2. Soy honesto. 16, me quedé en 16. Necesitaba ciertos ajustes. Sí, se va ajustando esto. Y hay tiempos para ajustarlos, Y hay que reconocer, por ejemplo, el concepto del CHA, del SCPA. Calificación, habilitación y adaptación. CHA. Hay que reconocer el concepto de dueño. Sí. Hay que reconocer el sentido universal y sistemático que le da la disciplina operativa. Y otros principios. Las 12 mejores prácticas internacionales. Compromiso visible y demostrado. Bueno, allá se hablaba un poco de liderazgo, en el CIASPA se hablaba un poco de liderazgo. Y cómo es todo esto se va de alguna manera ajustando, porque
Acuérdate que también, por ejemplo, la norma ISO 9000 en su versión 2015 mete en el punto 5 el concepto de liderazgo, ¿no? Sine qua non, nada puede ser posible en cuestión de planeación. Y entonces regresamos un poco, Aníbal, a lo que yo te decía de la fracción 15 del artículo 123 constitucional. La esencia. Y organizar de tal manera el trabajo que sea la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Sí, ya tiene que ser el factor humano eso. Sí. Que lo acepten, que lo hagan suyo, que le vean el beneficio y que lo desarrollen y que lo promuevan. Cultura. Cultura que no es lo mismo que conocimiento, cultura que no es lo mismo que costumbre, cultura que no es lo mismo que tradición, sino el conjunto de todo eso. Sí, ¿no? Y hay un compromiso, digamos, allá para la gente que está cercana a la jubilación, Pedro, a la que ya tiene experiencia, hay un compromiso por parte de ellos para recibir a los nuevos y darles esa formación. No deben de dejarlos solos, al contrario, deben de pasar la estafeta para que esto vaya, ¿cómo se llama?, manteniéndose. Si no, se pierde y sería de nuevo recomenzar. Hay un video formidable ay, se me fue ahorita el nombre del autor, pero que se llama Pioneros y Seguidores. Algunos nos tocó ser pioneros en muchas cosas. Hay muchos colonizadores, hay muchos que ya llegaron y han encontrado mesas parejo servidas, ¿sí?, ¿no? Y es importante, y es importante que esa cultura de desarrollo y de crecimiento se mantenga. Esa yo creo que sería la mejor estafeta que pudieran dejar los ya adultos en el trabajo. Ya los notables. Sí, los adultos ya en el trabajo, a esta nueva generación ávida de conocimientos, pero también ávida de que se le tome en cuenta de sobresalir, con relación a las herramientas que trae. Y muy buenas, muy buenas, sí, estamos preparados los chamacos. Pero que hay que ir canalizando y enfocando de acuerdo al qué hacer. Normas, reglas, ¿no?, y procedimientos. Entonces, son muy innovadores, pero también hay reglas. Sí. Sabe que también tienen que aprender a... Es que, Pedro, fíjate que por ejemplo, las carreras de ingeniería nos hacen técnicos, pero hay muy poco de lo que es la legislación, que debemos de conducirnos de acuerdo a la legislación laboral. Entonces nos dan una embarradita nada más, un conocimiento, pero no les dan la importancia, porque al final de cuentas, hay que saber hacer las cosas, pero de acuerdo a la legislación, y si no la conoces, y podríamos faltas. Y podríamos en este primer round, por así decir, de estos aspectos legislativos, reglamentarios, concluir, Aníbal, en que Edward Deming decía
que las técnicas no hacen servicios ni productos de calidad, que son las personas de calidad las que hacen servicios y productos de calidad. Y yo lo equiparo a lo que tú comentabas en este momento. Si las personas no viven los principios, no hay raíz y todo se va abajo. No hay buen término. Pues mira, Aníbal, así es un primer round en este sentido. No, es que está muy amplio. Está muy amplio y también hay interpretación. Tanto que podemos comentar al respecto. Espero que nuestra gente, nuevamente la gente que ya nos sigue, que ya nos ve, que ya nos lee, que ya nos mira, ya comenta, ya solicita. A través de temas. Gracias. Pues sí, pues ya incluso nos están pidiendo uno que otro tema por ahí. Entonces, ojalá y podamos no complacernos, sino participar de esa experiencia que nos están pidiendo. Y bueno, Aníbal, algo que quieras concluir. Pues nada más, es que yo traigo mucho esto, sigamos haciendo patria, nada más, cumpliendo la ley, hablando ahorita del tema, cumpliendo la ley hacemos patria. Y emparejemos el piso, ¿no? Tanto para los patrones como para los trabajadores. Un balanza, un equilibrio. Y aquí en Forspa acuñamos algo que de alguna manera aprendimos dentro de la empresa que nos dio desarrollo, bienestar, etcétera, etcétera. Para la seguridad, la salud, la protección ambiental y la calidad, no hay puestos, no hay categorías, solo personas. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Forspa es calidad.